Hola a todos, mi nombre es Joel González, soy del grado 1001 y hoy les voy a hablar sobre las reacciones y ecuaciones químicas. Una reacción química es un proceso en el que intervienen una o varias sustancias llamadas reactivos, las cuales se transforman o se convierten en otras sustancias llamadas productos. Las reacciones químicas se dan por medio de ecuaciones químicas, las cuales representan las fórmulas de las sustancias que intervienen en dicha reacción. Como podemos ver aquí, los reactivos se encuentran en la parte izquierda de la ecuación y los productos en la parte derecha. Y la flecha que las divide indica que el X reactivos producen o reaccionan para generar X producto. Las reacciones presentan ciertas características. Entre esas puedo nombrar que pueden ser reversibles o irreversibles. Esto quiere decir de que hay ciertas reacciones en las que los reactivos pasan a productos y los productos pasan a reactivos. Y las irreversibles es que solamente los reactivos pasan a productos. Los átomos no cambian. Esto quiere decir que al suceder la reacción de que pasan de reactivos a productos, los átomos se mantienen, o sea, de que no va a haber ausencia ni incremento de átomos de un paso a otro. Y se produce en un medio acuoso. Esto quiere decir que la mayoría de las reacciones interviene una o algunas moléculas de agua. Existen tres clases de reacciones químicas, dependiendo de los procesos ocurridos, en el sentido en el que se lleva a cabo y los cambios energéticos que se producen. Dentro del tipo de reacciones en la que depende los procesos ocurridos se encuentran 6. La primera es el de composición o síntesis, en el que consiste que dos o más sustancias se combinan para formar otra nueva sustancia. Estos son dos ejemplos de este tipo de reacción, en la que dos moléculas de hierro se combinan con 3 de cloro para hacer dos moléculas de cloruro de hierro. Y en el segundo ejemplo, el aire atmosférico, que es oxígeno, se combina con dos moléculas de hidrógeno para combinar dos moléculas de agua. Reacciones de descomposición. En esta sucede lo contrario a lo anterior. Los reactivos se dividen para crear sustancias más sencillas. Aquí podemos ver dos ejemplos. Uno que son dos moléculas de cloruro de sodio, o mejor conocido como la sal común o la sal de cocina, se divide para crear dos moléculas de sodio y una de cloro. Y aquí es lo contrario al ejemplo que di en la de síntesis. Dos moléculas de agua se dividen para crear dos de hidrógeno y una de oxígeno. Reacción de sustitución. En este caso, un elemento desplaza a otro en un compuesto en el traspaso de reactivos a productos. Aquí podemos ver dos ejemplos. En el primero es que el bromo desplaza al hidróxido en el primer compuesto y el hidróxido pasa a convertirse en agua. En el segundo es que el cianuro desplaza al sodio en el primer compuesto y al bromo igualmente, y el bromo y el sodio pasan a estar en el segundo compuesto de los reactivos. Reacciones de doble descomposición. Yo la llamaría la propiedad distributiva de las reacciones. Ya verán por qué. En este tipo de reacciones, dos elementos cambian su posición para así crear un compuesto nuevo. Aquí podemos ver dos ejemplos en el que pasa este tipo de reacciones. En el primer caso, el sodio se fusiona con el cloro para generar el cloruro de sodio, y el hidrógeno con el hidróxido del oxígeno y el hidrógeno generan agua. En el segundo caso, la plata se fusiona con el cloro y el nitrógeno con el oxígeno se fusionan con el sodio
para generar compuestos nuevos y así modificar su posición. Reacciones redox. En esta lo que pasa es un cambio de estado de oxidación de los elementos que están involucrados en dicha reacción. Aquí podemos ver dos ejemplos. En el primero es donde el manganeso, que tiene un estado de oxidación de +4 en este compuesto, pasa a tener +2 en los productos. Lo mismo pasa con el oro, que pasa a tener 0 de estado de oxidación a tener +3 en los productos. El mismo caso pasa en el segundo ejemplo, que el manganeso pasa a tener +4 a tener +2. Reacciones de neutralización. En este tipo de reacciones intervienen los ácidos y las bases. Los ácidos son compuestos que se caracterizan por tener un hidrógeno que cede su electrón a otro elemento con el que se esté enlazando, y las bases se caracterizan por tener un oxígeno y un hidrógeno, pero con la diferencia de que el hidrógeno tiene un estado de oxidación de -1. Esto quiere decir que gana un electrón. Este tipo de reacciones producen sal y agua. Aquí podemos ver dos ejemplos de este tipo de reacciones. En el primero podemos ver al ácido clorhídrico fusionarse con una base, lo que produce la sal de cocina o la sal común y agua. El mismo caso aparece en el segundo ejemplo. Ahora entrando en el tipo de reacciones en el sentido en el que se lleva a cabo la reacción, están las reversibles y las irreversibles. De estas dos hablé muy superficialmente en las características y ahora las profundizaré un poco. Las reversibles, como ya dije antes, son las que pueden pasar de reactivos a productos y de productos a reactivos. La principal característica y así como podemos identificar este tipo de reacciones es por la flecha que los divide, ya que en este tipo de reacciones se encuentra la flecha en ambos sentidos, tanto de reactivos a productos como de productos a reactivos. Y las irreversibles son las que solo se pueden pasar de reactivos a productos, y estas son la mayoría de las reacciones que podemos encontrar, y se caracterizan por tener la flecha de un solo sentido, o sea, de reactivos a productos. En el tipo de reacciones en el que depende de los cambios energéticos que se producen, podemos encontrar dos. El primero, que es la reacción endotérmica, que es la que requiere una fuente de energía o calor para que se haga la reacción o que se produzca un compuesto. Y el otro es la reacción exotérmica, que sucede lo contrario. Lo que hace es que libera o produce energía o calor en la parte de reactivos a productos. O sea, en los productos es que se hace la liberación de energía. Ahora, por último, vamos a aprender cómo balancear una ecuación química. Pero, ¿qué quiere decir eso de balancear? Balancear quiere decir equilibrar a los reactivos y a los productos. Pero antes de nada hay que tener ciertos conceptos ya aprendidos, ya que en una ecuación química se ven dos cosas o dos tipos de números, por así decirlo. Se ven los coeficientes, que son los números que van antes de la fórmula, y los subíndices, que van delante y se ven pequeños. Pues para balancear una ecuación solo se tiene que modificar o agregar coeficientes y no modificar los subíndices, porque al modificar los subíndices estaríamos afectando estructuralmente internamente la ecuación. En el método de tanteo o ensayo y error
se tiene que seguir ciertas reglas para poder balancear la ecuación. Entre esos se tiene que primero balancear los metales, los no metales, penúltimo el oxígeno y por último el hidrógeno, si es que hay. En este caso primero se revisa si la ecuación está balanceada. Como podemos ver aquí, en los reactivos hay uno de calcio, uno de hidrógeno y uno de cloro, pero en los productos hay uno de calcio, dos de hidrógeno y dos de cloro. Entonces, ¿cómo hacemos para equilibrarlo? Pues como no podemos restar, no podemos pasar el 2 en un 1, pero sí podemos agregar, así que podemos convertir ese 1 en un 2. ¿Cómo se puede balancear esta ecuación? Pues muy simple, agregando un 2 al segundo reactivo y así se podría balancear. Se verifica, hay uno de calcio en los reactivos y uno de calcio en los productos. Hay 2 de hidrógeno en los reactivos y 2 en los productos. Hay 2 de cloro en los reactivos y 2 de cloro en los productos. Así estaría. Ahora vamos a hacer 3 ejercicios con este método de balanceo. Aquí, como podemos ver, hay uno de aluminio y 2 de oxígeno en los reactivos, pero en los productos hay 2 de aluminio y 3 de oxígeno. Así que para balancear esta ecuación, lo que se tiene que escribir es la fórmula así tal cual como está, y se resuelve y se balancea el aluminio primero. Así que aquí yo le agregué un 2 en el coeficiente para que 2 por 2 sea 4, y en el de los reactivos le puse un 4 para que esté balanceado. Y en el oxígeno convertí un 3, porque en los productos 2 por 3 es 6, entonces aquí sería lo contrario, 3 por 2, 6, y ya estaría la ecuación balanceada. Segundo ejercicio. Aquí podemos ver que en los reactivos hay 2 de fósforo, 6 de oxígeno y 2 de hidrógenos, pero en los productos hay 1 de fósforo, 4 de oxígeno y 3 de hidrógeno. Así que para balancearlo, así como en el ejercicio anterior, se escribe la fórmula así tal cual como está y se empieza a balancear. El primero que hay que balancear en este caso es el fósforo, que se representa con la letra P. Entonces, para balancearlo con lo de los reactivos, en los productos se pone un 2 en el coeficiente, pero al poner un 2 en el coeficiente se estaría alterando toda la fórmula. Así que el fósforo estaría balanceado porque hay 2 de fósforo en los productos y hay 2 de fósforo en los reactivos, pero todavía faltan los hidrógenos y los oxígenos. Aquí al alterar esta fórmula estaría diciendo que hay 6 de hidrógeno, porque 2 por 3 es 6. Entonces, ¿cómo se haría para balancear el hidrógeno de los reactivos? Pues se pone el signo contrario, que es el número contrario, perdón, que es el 3. Entonces 3 por 2, 6, y 2 por 3 es 6, así que el hidrógeno también estaría balanceado. Y ahora se rectifica a ver si el oxígeno también está balanceado. Se suma 5 de oxígeno que hay aquí y 3 de oxígeno que hay acá, sería 8, y aquí 2 por 4, 8, entonces la ecuación estaría balanceada. Tercer ejercicio. En este caso, en los reactivos hay 1 de hierro, 2 de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno, pero en los productos hay 2 de hierro, 2 de hidrógeno, 3 de azufre y 12 de oxígeno. Entonces, para balancearlo se escribe la ecuación así tal cual como estaba y se empiezan a agregar coeficientes. En el caso del hierro, que es el primero que se balancea, en los productos hay 2 de hierro y en los reactivos hay 1, entonces se agrega un 2 para balancearlo. El segundo que se balancea es el azufre. Aquí hay 3 de azufre, aquí hay un 1 invisible, por 3 es 3, entonces se le agrega un 3 en los reactivos. Pero al agregar ese 3 se estaría
cambiando esa fórmula, así que se tendría que rectificar las demás. El siguiente es el hidrógeno. Hay 3 por 2, 6 de hidrógeno y aquí solo hay 2, entonces solo se le agrega un 3 para balancear. Y en el caso del oxígeno es 3 por 4, 12 y 4 por 3, 12 y estaría la ecuación balanceada. Ahora vamos por el segundo método, que se llama el método redox. Sí, como el mismo nombre del tipo de reacción redox, que al igual que ese tipo influye mucho el número de oxidación de las sustancias que intervienen en dicha reacción. Pues entonces el primer paso para balancear una ecuación por este método es conseguir los números de oxidación de todos los elementos que intervengan en esta reacción. Ahora se identifica cuál número de oxidación cambia al pasar de reactivos a productos. En este caso podemos ver que el nitrógeno y el azufre cambian su estado de oxidación. Entonces aquí se tiene de que el nitrógeno pierde 3 electrones. Recuerden que en la electronegatividad, cuando hay un signo de más es porque el elemento pierde electrones, y cuando un símbolo de menos es porque gana. Entonces el nitrógeno pierde 3 electrones y el azufre gana 2. El elemento que pierde electrones se le llama que está reducido, y el que gana electrones se le dice que está oxidado. Pero el elemento que se reduce también se llama agente oxidante. ¿Por qué? Porque es el que hace que el otro elemento se oxide, y el que se oxida se llama agente reductor, porque es el que permite o es el culpable de que el otro elemento se reduzca. Entonces, teniendo todo esto, se puede balancear esta ecuación amplificando hasta el mínimo común múltiplo de los números. El mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6. Entonces, para que el 3 y el 2 sean 6, el 3 se tiene que multiplicar por 2 y el 2 se tiene que multiplicar por 3. Ahora se amplifican las ecuaciones, esto con el fin de anular los electrones que ganan o pierden los elementos que están involucrados. Luego de que se haya amplificado, lo que se hace es asemejar los reactivos con los reactivos y los productos con los productos. Ahora que amplificamos y asemejamos los elementos, ya la cuestión es igualarlos a la ecuación original. En este caso hay que poner el 2 en el nitrógeno, que está con más 5, y 3 en el azufre que está en menos 2. Lo mismo en los productos. Entonces quedaría así. Se rectifica y rectificamos. Quedan 2 de nitrógeno y 2 de nitrógeno. En azufre, 3 de azufre y 3 de azufre. ¿Y qué se hace con el hidrógeno y el oxígeno? Eso también hay que verificarlo para saber si están balanceados o no. En el caso del hidrógeno, 2 de hidrógeno más 3 por 2, 6, son 8 de hidrógeno en los reactivos, y solo hay 2 en los productos. Entonces hay que agregarle un 4 para que 4 por 2 sea 8. Y el oxígeno queda por balancear. Entonces verificamos. 2 por 3 es 6, y hay 2 de oxígeno más 4 de oxígeno son 6, y esta ecuación está balanceada. Ahora haré otros 3 ejercicios con este método de balanceo. El primer paso es conseguir o conocer todos los números de oxidación de los elementos que están involucrados en la reacción. Luego identificamos cuáles cambian su estado de oxidación al pasar de productos a reactivos. En este caso,
el fósforo pasa de tener 0 de estado de oxidación a +5 y el nitrógeno de +5 a +. Ahora se hace la amplificación de las semireacciones. Yo lo que hago es una amplificación cruzada. Esto quiere decir que los 5 electrones que gana el fósforo lo voy a multiplicar por 3 y los 3 electrones que pierde el nitrógeno los voy a multiplicar por 5. Ahora se hace la respectiva operación y queda con el resultado de que se le agrega un coeficiente de 3 al reactivo de fósforo que tiene estado de oxidación 0 y al producto de fósforo que tiene estado de oxidación +5. Lo mismo se hace con el nitrógeno, pero en este caso se le agrega un 5. A continuación se replica estos mismos números a la ecuación original y queda de la siguiente manera. Se verifica de que todo esté bien. Se tiene que en los reactivos hay 3 de fósforo y en los productos igualmente hay 3 de fósforo. En los reactivos hay 5 de nitrógeno y en los productos igualmente 5 de nitrógeno. Ahora se busca balancear el hidrógeno y el oxígeno. Se tiene que en los reactivos hay 6 de hidrógeno, pero en los productos hay 9. Entonces lo que se hace es agregar un 2. Esto con el fin de que 2 por 2 sea 4 y 5 más 4 sea 9 y así balancearlo con el de los productos. Ahora solo queda el oxígeno. Se tiene que en los reactivos hay 5 por 3, 15 de oxígeno, más 2 sería 17 de oxígeno en los reactivos. Y en los productos hay 3 por 4, 12 de oxígeno, más 5 que es 17. Y la ecuación estaría balanceada. Segundo ejemplo. En este caso podemos ver cómo el cobre y la plata cambian su estado de oxidación, siendo el cobre de 0 a +2 y la plata de +1 a 0. Ahora se busca asemejar ambas unidades. Esto se logra gracias a la amplificación y aquí se hace una amplificación cruzada como en el ejercicio anterior. En este caso se multiplica el cobre por 1 y la plata por 2. Resolviendo esto se tiene que solo hay que agregar un 2 a la plata que tenga número de oxidación +1 y agregar otro 2 a la plata que tenga número de oxidación. Se agregan estos coeficientes a la ecuación original y se verifica. En los reactivos hay 1 de cobre y en los productos hay 1 de cobre. Esto quiere decir que el cobre está balanceado. En los reactivos hay 2 de plata y en los productos igualmente. Entonces la plata está balanceada. Ahora solo queda verificar el nitrógeno y el oxígeno. En los reactivos hay 2 de nitrógeno y en los productos hay 2 de nitrógeno. En los reactivos hay 6 de oxígeno y en los productos hay 6 de oxígeno. Esto quiere decir que la ecuación está balanceada. Ejercicio 3. En este caso podemos ver cómo el hierro y el carbono cambian su estado de oxidación, siendo el hierro de pasar a +3 a 0 y el carbono de +2 a +4. Ahora se hace la amplificación cruzada y se multiplica el hierro por 2 y el carbono por 3. Luego de amplificar queda el resultado de que hay que agregarle 2 al coeficiente del hierro que tenga estado de oxidación +3 y al que tenga el estado de oxidación en 0. Lo mismo con el carbono, pero con el coeficiente de 3. Esto mismo se replica a la ecuación original y se verifica. En los reactivos hay 2 de hierro y en los productos hay 2 de hierro. En los reactivos hay 3 de carbono y en los productos igualmente hay 3 de carbono. En los reactivos hay 3 más 3, 6 de oxígeno y en los productos hay 3 por 2, 6 de oxígeno. Así que la ecuación está balanceada.